pues vamos a iniciar con esta navegación importante. Luis, si me pasas la siguiente. Hablamos de errores innatos del metabolismo y las podemos encontrar también conocidas como enfermedades raras. Dentro de las enfermedades raras, como este gran grupo de padecimientos de ciertos patrones de herencia genética, vamos a ir conociendo que dentro del, alrededor del mundo, cada país ha tenido a bien determinar sus incidencias o frecuencias de acuerdo a la población. La frecuencia varia desde 5 hasta 80 por 100,000 recién nacidos vivos y el número puede variar entre países. Conocemos perfectamente bien que son enfermedades de tipo monogénico y esto significa un gen, una enfermedad, un gen alterado, un defecto enzimático. Que en el gran grupo de enfermedades que se engloban en estos padecimientos son de tipo autosómico recesivo en su mayoría. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias que existen. También hay otros tipos de patrones, pero generalmente este es el más frecuente. Y vamos a focalizar las deficiencias la etiología de los padecimientos en un defecto enzimático que va a controlar diferentes rutas metabólicas, ya sea que impliquen proteínas, ácidos grasos, carbohidratos, disfunción celular en organelos, característicos de cada patología. Entonces, es importante que conozcamos que la mayoría de estas enfermedades se presentan en edad pediátrica y va a tener todo un abanico o un espectro amplio en la vida de un ser humano la presentación de este grupo de padecimientos, pero principalmente los que condicionan la vida de un paciente y van a poner en riesgo el desarrollo de estos padecimientos en la parte aguda es en el periodo neonatal y es por eso, y todo esto tiene una secuencia histórica del por qué el tamizaje neonatal es una herramienta importante en la prevención de este tipo de enfermedades que tienen un detonante metabólico, un estallido grave durante la etapa neonatal para pues, las más frecuentes, ¿no? Entonces, les decía que hay una gran distribución de patrones de herencia en ese tipo de enfermedades raras. Hoy se conocen de las que ahora les voy a mostrar una base de datos importante donde podemos ir actualizándonos cuántas más enfermedades se han identificado en el gran grupo de enfermedades raras, pero conocemos que hay 6,172 enfermedades raras descritas, agrupadas en este tipo de patologías. Y ahí ven en este gráfico todos los patrones de herencia reconocidos y descritos. Y les subrayo en rojo que el patrón de herencia frecuente en este grupo de enfermedades es el patrón autosómico recesivo, que corresponde a igual a la línea roja en el plot, 35%, seguido de algunos casos presentes también en lo descrito dentro de la patología como patrón de herencia, los recesivos ligados al cromosoma X, que dentro de esta charla vamos a tocar algunos de ellos. En este patrón de herencia, solo 5% corresponden a esta característica de herencia. Entonces, si ustedes ven, hay una variedad importante, pero el gran grupo de patologías de patrones hereditarios corresponden a los recesivos de tipo autosómico. La prevalencia global en el mundo se conoce como que puede ir desde el 50.9 por cada 100,000 recién nacidos. Eso es lo que se ha descrito de manera global, o 1 por cada 1,000 recién nacidos vivos padecen o manifiestan o tienen este tipo de enfermedad. También en otra referencia, que se las pongo ahí en el Europe Journal Human Genetics del 2020, lo traduce en números. Si ven, digamos que cómo traducimos o cómo se puede traducir el porcentaje, más bien equivalencia, que nos da otra idea más clara de cuántos millones de personas se afectan en el mundo en cualquier momento, desde 263,000 a 446 millones de personas afectadas en el mundo.
alrededor de estas patologías. La tasa más alta de errores innatos del metabolismo se encuentran en la región mediterránea, en el oriental del Mediterráneo. 75.7 por cada 100,000 nacidos vivos, una tasa tan alta. Lo que hace esta incidencia alta es la característica en donde todo clínico genetista bien informado de este grupo de enfermedades debe incluir en su historial clínico el dato de consanguinidad, porque es uno de los puntos más importantes que dentro de un patrón genético se debe de indagar para alguna sospecha en algún paciente. Si hay datos de consanguinidad, es muy probable que el padecimiento, si ya está manifestándose, pueda tener una condición así, aun cuando vimos que no en todos los casos. La tasa de letalidad es el 33% más en los países pues, de tercer mundo, bajos, medianos, en cuanto a la economía, y por tanto, también se ha estudiado que, bueno, se ha llegado a una estadística en donde 23,529 muertes se encuentran al año a nivel mundial, lo que representa el 0.4% de todas las enfermedades, todas las muertes infantiles en el mundo. Entonces, vamos viendo cómo este gran grupo de enfermedades que se conocen como enfermedades raras, las ponemos entre comillas lo raro, porque es claramente identificable que estas enfermedades existen y hay que aprenderlas a ver, a estudiar, a analizar, a conocer desde nuestro campo de batalla, ya sea que nos dediquemos a la clínica como médicos, a la parte de toma de muestra en enfermería, al laboratorio clínico y diagnóstico desde la medicina de laboratorio, todos los químicos, bioquímicos, que tengamos que ver con el procesamiento de cada una de las pruebas, tanto presuntivas, confirmatorias. Ya ahora que abramos pantalla, me gustaría saber quiénes estamos en este foro y más o menos a qué parte de alrededor del tamizaje neonatal nos dedicamos. Pero justo es importante que sepamos cómo buscar la información, siendo que son enfermedades no raras, colectivamente numerosas y que debemos conocer. Y es lo que yo les quiero enseñar, cómo pueden ustedes ir aprendiendo de este gran grupo y dónde buscar la información. Entonces, primero, dentro de este gran grupo de enfermedades hay que entender cómo se clasifican. Entonces, les recomiendo ampliamente y tomen nota. Esta base de datos está recientemente integrada en Internet, se conoce como EMBase. Lo pueden descargar, es como una tipo de aplicación, pero realmente no está tanto, pero lo pueden intentar como aplicación y tenerlo ahí en su celular. Si nos vamos, Luis, a la liga, actualmente esta base describe hasta el 2 de julio de 2023, 1,879 errores innatos del metabolismo. Si nos vamos a la liga, en la primera, exacto, ahí conozcan el portal de esta maravillosa herramienta que en las épocas aquellas donde yo estudié no existía y me tenía que echar el libro completito para encontrar cuál era la patología que me tocaba exponer en clase. Pero mira, ahora ustedes tienen esta facilidad. Aquí está descrito el número actual de enfermedades reconocidas como AM, y ahí está, 1,879, y están las recientemente agregadas. Estarían actualizadísimos al día en cuántas enfermedades se han descrito. Y si nosotros ahora queremos usar esta base de datos, ahora podemos en el campo de search, ahí nos posicionamos y entonces podemos, ahora que nos toca estudiar acerca de la galactosemia, Luis cliquea galactosemia, y nos despliega todo el grupo de enfermedades característicos que tienen que ver con el metabolismo de la galactosemia. Eso lo vamos a ver ahora, ya que nos adentremos a la patología. Pero regresamos a la presentación, Luis, y entonces, sabiendo que en esta base de datos tenemos 1,800, ¿qué decía?
errores innatos descritos. Ahora regresamos a la presentación. Y 1879 descritos. Ya sabemos en dónde localizar cada uno de ellos, que nos despliega toda la información de la patología. Pero ahora vamos a conocer de esos 1879 cómo se agrupan, cómo entenderlos, hacia dónde ubicar cada enfermedad, en qué gran grupo de categorías corresponden. El metabolismo es vasto. Entonces, si nos vamos a la clasificación en la siguiente liga, Luis, que es el ICIMD, es International Classification. Está padrísima esta base de datos porque es International Classification of Inherited Metabolic Disorders. Ok. Entonces, aquí van a poder encontrar claramente cómo están organizadas estas patologías. En este plot solar, ahí, si ustedes se dan cuenta, está viendo de frente a la derecha el bloque de colores, donde está el grafiquito de colores, ahí dice Disease Name, que nos lleva a otra base de datos que ahora la vamos a ver, que se llama Orphanet Database. Después también podemos llevar la información hacia la gran vasta información acerca de la enfermedad desde el punto de vista genómico. El número OMI, que también les voy a explicar a qué se refiere, que son las siglas que corresponden a una base de datos de todas las enfermedades mendelianas que puedan clasificarse desde este contexto. Y también, si ven, el ISIM, que es la clasificación internacional, nos lleva al siguiente link que ya habíamos consultado, que es la aplicación de IMBase. Entonces, vean cómo todo está súper vinculado y podemos nosotros encontrar rápidamente la característica de la enfermedad. Si nos vamos hacia abajo, Luisa, en el cursor, ahí está el plot solar, en donde vean que está caracterizado por colores y nos agrupan las enfermedades en 6 colores, lo que corresponde a 6 grupos de patologías. Si ven hacia donde Luis ponga el cursor, nos está hablando de un grupo. El grupo rojo corresponde a todos aquellos padecimientos metabólicos del metabolismo intermediario, que van a producir finalmente energía en el organismo. El grupo naranja corresponde a todas las patologías que tienen que ver con el grupo de padecimientos en el metabolismo de lípidos. El amarillo corresponde al metabolismo de ácidos nucleicos, nucleobases, todos aquellos metabolitos que tienen que ver con los grupos heterocíclicos. Y muy bajito, si Luis le das un zoom un poco más al plot, van a ver que dice tetrapirroles. Y ahí están nuestras queridas porfirias en el grupo amarillo, porque si le das zoom, Luis, al plot, un poquito más, ahí dice tetrapirrol. Entonces, todo el grupo amarillo tiene que ver con la clasificación de los compuestos de estructuras heterocíclicas, que corresponden, bueno, a moléculas tales como la hemoglobina. Entonces, ahí en los tetrapirroles está los efectos metabólicos del grupo hemo. El verde corresponde a todas las moléculas complejas, y generalmente en este grupo van a caer las enfermedades de atesoramiento lisosomal, que tienen que ver con macromoléculas. Por eso están ahí todas agrupadas los que tienen que ver con enfermedades como la glicosilación, todos los acúmulos en organelos, biogénesis y degradación de moléculas complejas, también están ahí. Ok. Y nos vamos ahora, en el azul están las vitaminas y los cofactores. En el morado está todas las enfermedades metabólicas de la señalización, y ahora en el grupo rojo es donde estamos reconociendo a metabolismo, defectos metabólicos que tienen que ver con nutrientes, y los nutrientes, aminoácidos y carbohidratos. En
los días posteriores nos hablarán de los defectos de aminoácidos y ácidos orgánicos. Y en este día podemos aprender acerca de carbohidratos. Entonces, aquí es donde vamos a ligar nuestro siguiente tema, porque ya teniendo el plot, sabiendo cómo dentro del gran grupo de patologías de errores innatos del metabolismo, comprendemos entonces que están clasificados por el tipo de elemento acumulado o el tipo de metabolismo comprometido, y en este caso podemos entender un poco qué nos dice ahora Luis. Si te pones en el cursor en el carbohydrate, le cliqueas, abre el plot padrísimo y vean cuáles son los padecimientos que están agrupados en este tipo de metabolismo. Hoy nos confiere hablar acerca de la galactosa, pero por ahí está el glucógeno, las pentosas. Abajito de la pentosa nos dicen carbohidratos secundarios, y aquí la gluconeogénesis, la glucólisis, y si le das clic ahí en galactosa y nos vamos hacia abajo, el numerito, no sé si logran ver que hay un numerito en la barra donde dice nombre y hay un número 9. Corresponde a que en este grupo de metabolismo hay 9 patologías descritas. En esta, aquí nos muestran los 9 padecimientos, y hoy nos corresponde estudiar el primer defecto metabólico, que tiene que ver con la galactosemia clásica, que corresponde a un defecto en la enzima galactosa 1-fosfaturiditransferasa. Antes de que cliques, Luis, ahí en ese link, les muestro las líneas, las columnas que están al lado, viendo de frente a la pantalla en la derecha. Primero está el gene name, que es lo que, si cliqueamos ahí en el gene name, vamos a irnos hacia la base de datos del genoma. En el OMI number es la descripción de la patología de toda esa base de datos de enfermedades de patrón mendeliano. Y el InBase es el que nos lleva hacia la base de datos que vimos de primera vez. Entonces, si ustedes ven, todas las bases están vinculadas porque una nos dan información de otra. Entonces, si nos vamos, Luis, a cliquear galactosa 1-fosfato, es la primera enfermedad, nos abre Orphanet. Esta Orphanet está en alemán. Esa es una base de datos que principalmente se genera desde ese portal alemán, pero lo podemos traducir al español. Y vean que entonces, si nosotros cliqueamos desde la clasificación, nos lleva a toda la base de datos que se conocen como enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Y si nos vamos hacia abajo, Luis, vamos a ver, ahí está galactosemia clásica, que corresponde a la deficiencia de la enzima uridilgalactosa transferasa. Como sinónimos, es uno de los elementos que encontramos frecuentemente en nuestros reportes de tamizaje neonatal. Y si vamos a la enfermedad, ahí, bueno, a la liga que dice galactosemia clásica, vamos a leer un poco de lo que se trata. Si nos das el clic abajo, la galactosemia clásica, entonces ahora entendemos claramente que es una enfermedad metabólica de inicio en el periodo neonatal, y bueno, se va a empezar a despertar la enfermedad debido a, bueno, consecuencia de la alimentación del bebé, generalmente el seno materno, y de pronto las características clínicas o el debut de la enfermedad inicia. Hacia abajo, vean toda la descripción. Antes en el recuadro azul, Luis, vean, esta información es muy importante para que ustedes vayan a ir vinculando las enfermedades y las bases de datos, más bien la enfermedad y la base de datos. Entonces, primero habla de los sinónimos que nos podemos encontrar sobre esta enfermedad, pero lo más importante es lo que les quiero mostrar abajo, donde dice, además de edad de inicio de aparición, lactancia neonatal, abajo está CIE-10, y el CIE-10 es un número característico que corresponde a la clasificación estadística internacional de enfermedades publicada por la OPS, que la primera base fue en 1992 y después se ha ido actualizando al 2010 y así en años posteriores.
pero tiene un número también característico que nos lleva también como referencia a nuestra norma NOM 034 que posteriormente les voy a mostrar. Entonces, para que no nos perdamos de qué se trata esos números, es importante que lo sepamos porque nuestras normas lo hacen referencia a ello. También si ven, ahí está ligado el OMIM, que es un número internacionalmente reconocido dentro de toda la base de enfermedades mendelianas y bueno, otros datos que no corresponden. Pero si Luis, nos vamos bajando al portal, bueno, en la página, nos da un resumen que lo podemos encontrar en todos los libros que ustedes lean. Resumido y no artículos en PubMed, en nuestros libros de genética. Hablan de la epidemiología, la descripción clínica, qué le pasa a estos pacientes cuando debutan en la enfermedad, que principalmente se debe a esa disrupción a partir del alimento. Y empieza a presentarse un retraso en el crecimiento y principalmente el hígado es el que detona con un gran abanico de espectro clínico de ictericia, hemorragia, hipoglucemia y en caso de que ese paciente no esté tratado oportunamente, bueno, se van a empezar a dar complicaciones como una de las características importantes, empieza a presentarse sepsis frecuentemente por E. coli y muerte neonatal. Pero eso es el espectro clínico. ¿Y qué tiene que hacer el clínico y qué debemos de saber la gente del laboratorio? ¿Cómo orientar si es que el clínico no tiene claro el camino a seguir, el algoritmo? ¿Qué tenemos que hacer los del laboratorio para poder orientar o nosotros mismos saber qué técnicas y pruebas de laboratorio implementar en nuestra área si es que nos queremos hacer crecer nuestro panel de pruebas o dirigir la orquesta desde el punto de vista de pruebas de laboratorio, tanto presuntivas como confirmatorias? Entonces, de los métodos diagnósticos que Orphanet nos sugiere es, en muchos países al nacer se someten, ahí en métodos diagnósticos, los bebés sabemos que se someten a un cribado neonatal. El cribado es sinónimo de tamizaje, de screening, y la galactosemia se va a evaluar a partir de la deficiencia, bueno, la medición de la enzima uridil galactosa transferasa, que es lo que sugiere el método diagnóstico, y es la única enzima que se tamiza, aun cuando sabemos que como diagnóstico diferencial tenemos que probablemente investigar otro tipo de defectos enzimáticos relacionados a la ruta metabólica de la galactosa, que es la epimerasa y la galactoquinasa. Ok, entonces podemos seguir leyendo de información, pero yo les quiero decir cuál sería el algoritmo claro y más amplio acerca de las galactosemias y que podemos ir correlacionando como datos. Entonces, Luis, si nos regresamos hacia la presentación principal, aquí este algoritmo diagnóstico lo tomé del lineamiento técnico, que por supuesto que lo pueden encontrar, es un documento libre en internet y es el lineamiento técnico que está vinculado a la NOM 007 que indica la obligatoriedad del tamizaje neonatal. Entonces, el algoritmo para galactosemias, aun cuando nosotros ahora lo leímos en Orphanet, súper concreto, solo medir la enzima deficiente, que es la uridil, pero nuestro algoritmo diagnóstico habla de otras pruebas que no siempre en todos los países vamos a poder tener la posibilidad de cuantificar la enzima de primera instancia. Podemos nosotros también desarrollar técnicas semi-cuantitativas para evaluar los sustratos acumulados. Y eso es lo que el algoritmo nos dice. El algoritmo dice que se debe de investigar galactosa total que se cuantifica también como perfil en el tamizaje. Y además nos dice que involucremos una medición de galactosuria, o evaluemos galactosuria. ¿Cómo vamos a evaluar galactosuria? Esto lo podemos hacer a través de, como lo encierro en rojo y luego doy una flecha hacia una gradilla donde hay tubos de colores. Esa es una prueba de azúcares reductores o prueba de Benedict. La galactosuria
vamos a someter una muestra de orina a la prueba de azúcares reductores, en las que no nos va a decir qué tipo de azúcar es el que está presente, pero solamente nos dirá hay azúcar excretándose en una concentración importante. El color corresponde a una concentración estimada, pero no nos va a decir cuál es el carbohidrato que está excretándose en mayor concentración. Puede ser glucosa, y la glucosa también daría positiva esta prueba. Entonces, solamente, ¿cómo sabemos que el azúcar reductor es positivo en la prueba? Y que la prueba además nos debe de decir, o qué prueba dentro del laboratorio nos puede decir que si el azúcar reductor es positivo, ¿cuál nos da la respuesta y nos caracteriza el azúcar correspondiente? Eso lo vamos a saber a través de la flecha que dice abajo, en una placa amarillita que ven ahí con unas manchas más amarillitas. Eso es una cromatografía capa fina de carbohidratos. Y es así como el juego que seguramente ustedes conocen de adivina quién. Es esta prueba nos va a dar la caracterización del carbohidrato que se trate, que esté excretándose en concentraciones importantes en la orina en un paciente sospechoso. Se siembra la orina, los extremos son controles de azúcares diferentes, ramnosa, arabinosa, incluso glucosa, galactosa, y los carriles centrales es el primero de izquierda a derecha. Ustedes lo ven, si Luis me ayudas a señalar, en la placa amarilla abajo en el extremo inferior derecho, la primera línea de manchas amarillas corresponden a estándares conocidos, y si ustedes han conocido esta técnica, es muy interesante porque rápidamente nos damos cuenta qué carbohidrato es el que está presente. El primer carril 1 y el carril extremo a la derecha son estándares, y el carril posterior de izquierda a derecha, el carril 2 es un paciente, una orina normal, y el siguiente paciente o el siguiente carril es el paciente, y vean que ahí hay una mancha. El nivel de la mancha amarilla corresponde o más bien correlaciona con el nivel del carbohidrato, en donde nosotros sabemos por una guía que tenemos previo hacia en qué punto va a correr cada carbohidrato. Está padrísima la técnica, sería cuestión después de ir conociendo un poco más cómo se interpretan estas pruebas, bueno, estas placas, esta cromatografía en capa fina, pero los que ya tienen experiencia habrán comprendido muy bien cómo es este tipo de resultados. Entonces, ahí es donde podremos saber que efectivamente hay galactosuria. Luego, el algoritmo arriba dice prueba de Beutler, y ahí les pongo una flecha que es el recuadro círculo azul con unas manchas fluorescentes. Es una prueba de fluorescencia y es básicamente cualitativa. Hay fluorescencia, que es lo que brilla. La enzima no utilizó la mezcla de sustratos que se aplican a la prueba, y la fluorescencia no se consume. La deficiencia se nota claramente. ¿Cuán deficiente esté el paciente? No lo sabemos bajo esa prueba. Por eso hay que cuantificarla. Las manchas que están ahí, que ven un poco más oscuras, son controles negativos. La enzima existe y consumió la fluorescencia, y por eso se ven como más cafecitas. Las que brillan son resultados positivos. Ahora no, Beutler, esa es la prueba de Beutler, la prueba de fluorescencia, pero no nos dice cuánta es la deficiencia. Por eso el algoritmo posteriormente dice determinar cuantitativamente la enzima eritrocitaria uridilgalactosa transferasa. Y de ahí dos pasos, ¿no? Dependiendo de la concentración o de la cuantificación del resultado final, es como sabemos si la enzima o no está presentando una actividad adecuada. En unidades por gramos de hemoglobina, en el algoritmo de menos de 18.5 nos dice galactosemia clásica. Paso siguiente, análisis molecular. Pero a veces ustedes saben perfectamente que en nuestro país no existen a veces los recursos, ni en la institución, ni en el laboratorio, ni en las familias, para que podamos brincar rápidamente al análisis molecular, pero sí dentro de nuestros laboratorios podemos empezar a implementar técnicas baratas, sencillas,
fácilmente reproducibles que podemos incluir en nuestro perfil y que además da muchísima información. Siempre mi maestro me decía siempre, hay que estudiar la orina porque la orina nos da demasiada información en este tipo de padecimientos metabólicos. No lo olviden. Hay perfiles que solamente nos piden sangre. Hay perfiles que también nos piden, nos solicitan orina. Hay que contribuir a la aportación de la orina porque nos da mucha información. Un poco asociado está el déficit de uridilgalactosa transferasa, ahora lo transportamos al déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una de las enfermedades modelo que nos enseña a decir, los errores innatos del metabolismo no siempre son recesivos o siempre van a ser recesivos. No, hay padecimientos genéticos de tipo metabólico que están ligados al patrón de herencia. Bueno, tienen un patrón de herencia ligado al cromosoma X, en donde van a condicionar la salud del paciente al momento del nacimiento, cuando existe un daño importante o un déficit prácticamente cero, podría decirse. En el caso de pacientes que nacen con ictericia, con neurotoxicidad o hiperbilirrubinemia que condiciona una neurotoxicidad al nacer. Dependiendo el porcentaje de actividad de la enzima, es como ahora se han estudiado clases de deficiencias, ahora lo vamos a ver en una tabla, pero que también se puede presentar en edad adulta, no nada más en neonatos, sino conforme ese paciente alcanza vida y se expone a otras circunstancias de vida, puede detonar la enfermedad. Por eso es que también debemos de saber que no todos los errores innatos en metabolismo van a develarse o van a presentarse en el neonato. También debemos estar siempre presentes o en la mente que puede haber un paciente en adolescencia, en adultez, donde puede estar detonando un error innato o manifestándose. En el caso de adultos, puede manifestarse en una hemólisis severa cuando el sujeto se expone a agentes oxidantes en los alimentos como las habas, enfermedad que gatillea la enfermedad a la vez, como fiebre tifoidea, como algunos medicamentos que inclusive en zonas endémicas se deben de aplicar otros tipos de medicamentos característicos para el paludismo. Entonces también coincidencia tal que pueden estos medicamentos en el paciente detonar la deficiencia, la presentación de la enfermedad. Entonces ahí hay una liga, Luis, que dice, nos vamos a OMIM. En OMIM nos va a dar información más amplia de lo que es esta patología, que como les digo, y bueno, esta la podemos traducir también. Esta deficiencia también se conoce como anemia hemolítica no esferocítica, lo que nos hace pensar a aquellos que están más involucrados en la parte de enfermedades hematológicas, que es una condicionante de diagnóstico diferencial, indagar también si dentro de la anemia hemolítica por diferentes causas se descarta la esferocitosis hereditaria, que frecuentemente también se debe, detona en etapa neonatal. Ahí tenemos diferentes datos de lo que ya vimos que es la herencia de tipo ligada al cromosoma X, algunos datos clínicos, dolor abdominal, ictericia, hepatosplenomegalia en algunos pacientes, y lo característico abajo, que es lo que les muestro, cuáles son los datos hematológicos, que son varios que pueden sospecharse diferentes patologías que no son específicos de la deficiencia, pero hay que estudiarlos, como una anisocitosis, poiquilocitosis, abundancia o presencia de reticulocitos. Vaya, eso no nos dice una respuesta clara de cuál es la causa de la anemia hemolítica o de la crisis hemolítica en ese paciente. Entonces, debemos de evaluar. Aquí no hay más que medir la actividad de la enzima. Medir la actividad de la enzima, medir bilirrubinas y también hacer una cuenta de reticulocitos, porque ahora les voy a explicar por qué es importante realizar una cuantificación
una prueba en donde se haga un clareamiento de los retis, se separe, se haga un lavado de la prueba antes de, o de la muestra, antes de someter el estudio al análisis, ¿no? La muestra al análisis. Aquí no hay más que la cuantificación de la enzima, y eso es uno de los elementos que también se incluyen como parámetro en el tamizaje neonatal. Entonces nos vamos, Luis, a la presentación. Hablar de deficiencia enzimática debemos de conocer claramente cuál es el alcance, el intervalo o la medición que nuestros métodos analíticos pretendan evaluar. Sabiendo que la glucosa 6-fosfato tiene variedades en cuanto a su cuantificación, o sea, a su actividad. Y por eso se han clasificado de la clase 1 a la clase 5, dentro de la actividad enzimática del fenotipo de la enfermedad, podemos hablar de la clase 1 como una deficiencia total, 0% de actividad, la clase 2 del 1 al 10% de actividad, la clase 3 del 10 al 60%, y la 4 y la 5 son prácticamente asintomáticas y van aparentemente normales, vaya, con un déficit muy, muy sutil. Pero si nos enfocamos a las clases 1 a la 3, es ahí donde involucra claramente que la prueba que realicemos en el laboratorio para cuantificar la enzima sea pues bajo todos los controles correspondientes al análisis de laboratorio. En la siguiente hay una guía que también les recomiendo ampliamente, que es el CENETEC, que es una guía de prácticas clínicas. CENETEC es una dependencia gubernamental que se ha caracterizado por desarrollar guías de prácticas clínicas, en donde dentro de estas guías en el catálogo maestro encontramos la deficiencia de glucosa 6-fosfato, tamizaje, diagnóstico, tratamiento en atención de primero, segundo y tercer nivel. Es una guía importantísima que ustedes la estudien para poder conocer cuál es el procedimiento en cada uno de nuestras actividades dentro del estudio de enfermedades, químicos, médicos o técnicos, bioquímicos, ¿no? El algoritmo es así. Tamizar a todo recién nacido, eso lo sabemos del tercer al quinto día de vida. Eso es lo que nos indica la NOM 007. El resultado es positivo para glucosa 6-fosfato. Si nos vamos a la derecha hay un sí. ¿Y qué nos dice el algoritmo? Realizar la determinación enzimática por espectrofotometría. Sí, los que realizan tamizaje neonatal sabemos que la cuantificación de la actividad enzimática en un perfil neonatal, pues es expresamente esa. Cuantificamos y podemos tener un poco de duda, porque si el algoritmo dice el resultado positivo para glucosa 6-fosfato en tamiz neonatal y nos vuelven a solicitar en el algoritmo la medición de la enzima, pero ahora por un método espectrofotométrico. Realmente la técnica puede ser, o la metodología puede ser la misma. Aquí la característica principal es que el algoritmo nos dice que el resultado de la deficiencia sospechoso provino de un resultado a partir de la muestra de papel filtro, una gota de sangre seca en un papel filtro. Y el algoritmo nos lleva a corroborar ese valor, pero desde un método espectrofotométrico a partir de sangre total. Si ese resultado se confirma, el resultado se encuentra dentro del valor anormal o normal, pregunta el algoritmo, y si es no, entonces diagnóstico molecular y caracterizar la mutación. Algunos perfiles neonatales ya puede contar con la caracterización molecular directamente sin un intermedio de cuantificación enzimática, o las dos cosas. Eso es muy importante conocerlo y es un tip que les puedo regalar en la experiencia. En la guía hay recomendaciones de la guía en base a todo pues la evaluación y el compendio y la búsqueda bibliográfica que se hace de diferentes autores y expertos de lo publicado en artículos de referencia, que es
precisamente el tamizaje de la cuantificación de la enzima es una recomendación realizarlo, es un tamizaje universal. Hay algunas discrepancias que se deba o no incluir dentro de un perfil, pero que puede ser incluido como un método cualitativo. ¿Cuál es? El ensayo de la mancha fluorescente y te sugiere otros. La reducción de colorante o metahemoglobina, que son los más recomendables porque tienen bajo costo y simplicidad. Entonces, si el laboratorio, los recursos no nos alcanza para implementar una tecnología fluorométrica, por ejemplo, lo podemos implementar en nuestro laboratorio desde esto que nos recomienda la guía posible. Pero son métodos cualitativos. Está presente o no la actividad enzimática, pero no nos dice cuánto de eso. Y como una sugerencia también está que la Academia Americana de Pediatría recomienda actualmente el tamizaje solo en recién nacidos con ictericia que estén recibiendo fototerapia con alguna historia familiar, etnia u origen geográfico que sugieran riesgo para la enfermedad o lactantes con respuesta pobre a la fototerapia. Eso es lo que la Academia Americana de Pediatría recomienda. Sin embargo, cada institución puede armar o implementar su perfil neonatal de acuerdo a diferentes decisiones que generalmente tengan que ver con el presupuesto y la metodología que la institución pueda tener disponible. Esto es lo que dice la guía de prácticas clínicas de la CENETEC. Es importante que conozcan y les regalo esta experiencia para que inclusive seguramente ustedes lo han visto en su laboratorio, hay muchos factores que afectan algunas pruebas de tamizaje neonatal. Este es de nuestros primeros papers realizados en el laboratorio cuando empecé mi formación en neurociencias del metabolismo desde el 2007, pero que nos devolvió mucha información. No descubrimos el hilo negro, pero lo constatamos. ¿Cuáles son los factores que afectan las pruebas de tamizaje? Especialmente, acuérdense, el papel filtro, y es lo que dice la guía del CENETEC, o el algoritmo del CENETEC, es que el papel filtro es un tubo, es un tubo universal, así se conoce. Es una plataforma universal en donde la gota de sangre se mantiene conservada hasta el momento del análisis. Es un tubo universal y un soporte hostil para la muestra debido a toda la manipulación que recibe ese papel filtro en el trayecto desde el momento de la toma de la muestra hasta el laboratorio que procesa. Pueden haber diferentes circunstancias que hagan que el papel filtro sufra algunos maltratos preanalíticos que como consecuencia originen resultados falsos. Y generalmente las enzimas o los analitos que son más susceptibles a los cambios bruscos de temperatura y humedad son las enzimas que se cuantifican en tamiz, como las que hemos visto, uridilgalactosa transferasa y glucosa 6-fosfato, son muy susceptibles y son lábiles a esos cambios bruscos de humedad, de temperatura. Por eso la conservación del papel debe de ser muy bien trabajada, cuidada, analizada, vaya, que todo nuestro proceso dentro de la fase preanalítica vaya cumpliendo ciertos pasos y criterios de conservación y transporte de la muestra, porque podemos caer en estos errores analíticos, que por eso el algoritmo dice, si el resultado de tamiz salió positivo, entonces confírmalo en una prueba espectrofotométrica a partir de la sangre completa. E incluso con eritrocitos lavados, retirar los retis, porque ya los cuantificamos y evaluamos que hay reticulocitos, lavamos los eritros y entonces procedemos a la cuantificación espectrofotométrica y esa correspondería a una prueba confirmatoria previa al análisis molecular. Muy de la mano entonces nos vamos al siguiente grupo de patologías, que estamos en el campo de las enfermedades hematológicas que condicionan anemia hemolítica. Sabemos que eso es un síntoma, bueno, un signo importante que habría o el clínico debe de indagar. Ok, lo comentamos, Susana, claro que sí, ahorita leí lo vamos a ver, de hecho sí lo quiero comentar en el grupo, en el foro, para que sepan cuáles son al menos los tips más importantes para cuidar la muestra.
Las anemias hemolíticas sabemos que, bueno, pueden haber diferentes etiologías y este es un cuadro muy básico donde podemos clasificarlas en congénitas y adquiridas y nos enfocamos a las congénitas, que dentro de estas hay 3 grandes grupos: enfermedades, anemia hemolítica por membranopatías, anemias hemolíticas por hemoglobinopatías y por enzimopatías. Y dentro de las enzimopatías ya vimos glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y piruvato sinasa. Y prácticamente el algoritmo es el mismo para sospechas clínicas de una anemia hemolítica por deficiencia enzimática. Buscamos rápidamente la cuantificación de estas 2 enzimas que son las más frecuentes. En el caso de hemoglobinopatías, entonces debemos de investigar generalmente, bueno, talasemias y drepanocitosis, el perfil de electroforesis para hemoglobinas anormales, y en el caso de membranopatías, la más frecuente, la esferocitosis hereditaria, generalmente a un recién nacido con una crisis hemolítica nos va a llegar al laboratorio una fragilidad a las soluciones hipotónicas, una electroforesis de hemoglobinas y cuantificación de las enzimas. Entonces, ese es el clínico perfectamente enterado de qué tiene que hacer con un recién nacido, un paciente pediátrico con una crisis hemolítica. En principio, eso es lo más importante que el clínico debe de saber y que el laboratorio debe de estar preparado para poder hacer frente a las pruebas que correspondan. Sabemos perfectamente bien, todos conocemos que son enfermedades recesivas por alteraciones en las cadenas de globinas y se dividen en 2 grandes grupos: las alteraciones cuantitativas o síndromes talasémicos y las cualitativas o hemoglobinopatías estructurales. Dentro de las reconocidas como hemoglobina S, la C y la E, se producen por un cambio puntual de un aminoácido a otro en la estructura de la globina, también conocida la enfermedad como drepanocitosis o células falciformes. Se presenta clínicamente, dependiendo del mecanismo fisiopatológico de la enfermedad, como una anemia hemolítica crónica con una diversidad de manifestaciones características, y el diagnóstico rápidamente se establecerá como pues una electroforesis de hemoglobinas o una cromatografía de líquidos, que es el método estándar de oro. En la siguiente, bueno, y el estudio molecular. Entonces reconocemos que dentro de todos los datos que el laboratorio puede ofrecer como panel de pruebas necesarias para la sospecha de hemoglobinopatías es una citometría hemática, cuantificación de reticulocitos, búsqueda de inclusiones celulares como cuerpos de Heinz, la cromatografía de líquidos. Importante, Marta Vega, claro, lo comentamos al final. Eso es súper importante y vamos a sugerir a Siemta que nos regale un seminario y yo con mucho gusto me invito a poderles platicar acerca de esta parte tan importante de la preanalítica, y las preguntas que están haciendo son vitales. Entonces, para hemoglobinopatías y que dentro de nuestro perfil a temperatura también, sí, lo vamos a comentar. El perfil para hemoglobinas anormales se incluye dentro de un perfil ampliado de tamizaje neonatal. Generalmente los perfiles conocidos como básicos no incluyen el escrutinio de hemoglobinas anormales, sino se toma como un estudio adicional. Y otras pruebas ya más específicas dirigidas en laboratorios especializados para realizar la prueba de inducción de drepanocitos, solubilidades de la hemoglobina S y estabilidad a diferentes condiciones analíticas como el calor y las condiciones de solubilidad. Y les sugiero, aquí abajo les puse abajo de la imagen, que eso es una cromatografía de un cromatograma de cómo se distribuyen los picos a lo largo del plot en tiempo y concentración de cada una de las variantes de hemoglobinas que hay. Pues hay diferentes equipos, marcas que nos pueden dar este cromatograma o en el caso de electroforesis, el barrido de separación en bandas de las hemoglobinas. Y les sugiero, como una guía vital que siempre deben de tener a la mano, es de la CLCI,
la NBS 001 o 01 es la que corresponde a la fase preanalítica de tamizaje neonatal. Todos los que nos dedicamos al tamizaje neonatal debemos tener estas guías siempre en nuestra biblioteca, que es la CLCI. Es un estándar internacional que debemos de siempre consultar. Y en el caso de las hemoglobinopatías hay una guía específica que es la NBS 08. Entonces, parte de nuestra biblioteca se pueden meter a la página de la CLCI y comprarlas. No son guías gratuitas, pero pues son necesarias para nuestra biblioteca en el laboratorio de metabolopatías o de genética o como le llamen a su laboratorio, que me encantará siempre si me invitan, voy a conocer. Al último padecimiento, ya son las 7, este es el último para poder hablar acerca de la fase preanalítica y responder a las preguntas. La fibrosis quística es un padecimiento también reconocido como enfermedad rara. Es una enfermedad monogénica, recesiva, multisistémica, que afecta los epitelios de diferentes tejidos tejidos especializados en las vías respiratorias, páncreas, intestino, sistema hepatobiliar, glándulas sudoríparas, exócrinas, y la frecuencia varía en los países diferentes, pero en nuestro país se ha reconocido como 1 en 8.500 nacidos vivos. Esto ha dado la importancia o ha dado pie a la formación de grupos expertos, que ahora les voy a compartir en dónde pueden hacer red de apoyo cuando a ustedes les toque un paciente así, dirigir a la familia que no esté peregrinando en el viacrucis del diagnóstico. Ha hecho importante que se unan esfuerzos para generar grupos especializados en cada una de estas patologías que hemos estado estudiando. Desde 1938 la doctora Dorothy Anderson describe clínicamente la enfermedad y 60 años posteriormente, casi, se describe el gen CFTR en el cromosoma 7 con más de 2.000 mutaciones. La más frecuente es la delta F508. Estas son mutaciones alrededor de la proteína transmembranal anclada en las células epiteliales y con dos características en dominios, uno con una funcionalidad de anclaje y el otro dominio es un canal de cloro. Las mutaciones se agrupan dependiendo del compromiso funcional en la proteína, y se han hablado de diferentes clases hasta 6, de la 1 a la 3 son las más graves y de la 4 a la 5 son mutaciones leves. El algoritmo diagnóstico que nos invita la Fundación Internacional, la Fundación de Fibrosis Quística internacionalmente es este que ven, es muy simple, no hay más pruebas que cuantificar el inmunotripsinógeno, que es lo que cuantificamos en un perfil neonatal ampliado o básico, ese sí es un marcador frecuentemente involucrado en los perfiles comerciales. Dependiendo del valor de corte, la guía nos dice un tamizaje positivo. Acuérdense que este marcador fisiológicamente empieza a disminuir, fisiológicamente disminuye su valor presente en el paciente, en el plasma. Se disminuye, entonces pierde su valor como marcador bioquímico para fibrosis. Si lo que queremos es que ese marcador se mantenga siempre alto, en respuesta de una patología, pero fisiológicamente empieza a disminuir, entonces pierde su valor. Por eso es que generalmente las guías sugieren que a partir del mes, 2, 3 meses, e inclusive a la tercera semana, algunos muy estrictamente definen como un valor que nos sirve como referente bioquímico. Tendremos que echar mano, el clínico debe de echar mano de otros marcadores necesarios junto con la clínica, por supuesto. Entonces, síntomas y signos se agregan al criterio diagnóstico, por supuesto, historia familiar y el valor de tamizaje neonatal del inmunotripsinógeno. Si eso es positivo, entonces se somete el paciente a una prueba de electrolitos en sudor, que puede realizarse como un screening básico a través de este equipo que les pongo ahí arriba, que es el NanoDuc, que sugiere las guías que estas pruebas, especialmente cuando ya se hace una prueba específica para cuantificar cloro, se realice a partir de un paciente que alcanza los 3 kilos.
más allá de los 3 kilos. La prueba de electrolitos o de cuantificación de cloro se debe de hacer en un paciente que pese más de 3 kilos, se sugiere en las guías. Es un valor importante. Si sobre todo para crear un valor confiable, cuando toda la preparación del paciente y la condición clínica lo permita. Si ese valor corresponde a más de 60 milimoles por litro, el diagnóstico se confirma. Hay centros especializados que cuantifican cloro y hay centros no referentes, pero que tienen el equipo de Nanoduc que involucra la cuantificación no nada más de cloro, sino también de sodio y potasio. En el equipo Nanoduc se hace la cuantificación de los electrolitos en común o en conjunto, pero no se hace una cuantificación única de cloro. Entonces hay que tener muy bien presente eso. A partir de qué metodología se está refiriendo o se está devolviendo un resultado. ¿Y cuál es el siguiente paso después de una prueba de cloro positiva? Entonces, análisis molecular para determinar la mutación y que corresponda a un tratamiento adecuado en base a la mutación presente en el paciente. Es aparentemente simple, no nos lleva más pruebas disponibles en el laboratorio, pero acuérdense siempre, fibrosis quística, inmunotripsina. Ese es el marcador que se incluye como de screening neonatal. Y en la diapositiva a la izquierda, ahí les pongo la liga de la Fundación de Fibrosis Quística. Es muy didáctica, hay videos muy claros de cómo se presenta la anomalía desde el punto de vista fisiopatológico y lo pueden explorar sin problema. Este es el equipo multidisciplinario. Acuérdense, los errores innatos del metabolismo se diagnostican a través de un equipo multidisciplinario. Todos somos importantes, desde la enfermera, desde la trabajadora social, la enfermera que toma la muestra, el químico que analiza, el médico que interpreta, y todos los demás especialistas necesarios para el tratamiento o rehabilitación, que es a donde no queremos llegar. Existe una red de entrenamiento, de grupos de entrenamiento para diagnóstico de fibrosis quística, en donde se involucran neumología, nutrición, psicoterapia, psicología y trabajo social. Es una red en donde por fortuna tenemos en México 2 centros que están involucrados en esta red, que podemos siempre sumar esfuerzos para llevar a los familiares o a los pacientes que nos lleguen en nuestro laboratorio necesitados de un equipo que los oriente y les llegue al diagnóstico oportuno. El Hospital Infantil de México y el Hospital Universitario José González en Monterrey son los 2 centros que pertenecen a esta red internacional y que nos sentimos muy orgullosos que en México exista este tipo de equipos tan importantes para poder llegar a un diagnóstico tan oportuno como esta enfermedad frecuente en nuestro país. Las normatividades. Acuérdense que la normatividad tiene que ver depende de nuestra Ley General de Salud. No olviden cuáles son, en dónde sustentamos la obligatoriedad del tamizaje neonatal, en la NOM 007 SSA 2-2016, en donde habla obligatoriamente de realizar la prueba en todo hospital, centro que nazca un bebé, se debe de realizar la prueba. Y en la NOM 034, que habla acerca de todos los defectos al nacimiento que intencionadamente se deben buscar. Dentro de los metabólicos está todos los que hemos visto y los que seguiremos viendo en las diferentes charlas. El lineamiento técnico pende de la NOM 007 para abordar cada una de las patologías que son el hipotiroidismo, fenilcetonuria clásica, hiperplasia suprarrenal congénita y galactosemia clásica. Se describen claramente ahí. Si es que la parte preanalítica, que es lo que ahora vamos a platicar un poco, no se describe tanto en una forma amplia, hacemos mano o echamos mano de la CLCI NBS 001, que habla sobre todo la fase preanalítica de tamizaje neonatal, porque pues sabemos que en los países de primer mundo existe un programa bastante bien estructurado de toma de muestra de tamiz, diagnóstico, análisis, diagnóstico, evaluación y seguimiento, tratamiento,
Y eso es todo un programa de tamizaje neonatal que esperamos que en nuestro país se fortalezca cada vez más. Las guías de la NBC es la que les comentaba, que hablan sobre procedimientos de punción, manejo del dolor, recolección de sangre en papel, las recomendaciones de la fuente de sangre cuando a veces por condiciones especiales no se pueda tomar una muestra de talón, entonces pueden haber excepciones, pero nuestro procedimiento siempre es a partir de talón. Las otras técnicas de recolección de sangre, especificaciones del papel, e inclusive vienen especificaciones para el fabricante de papel filtro, cuáles son las características de buenas prácticas de fabricación del papel, la conservación, el envío y el almacenamiento y la retención de muestras. ¿Sí? Y cómo ha impactado el COVID me pareció algo importante comentarlo, porque debido a esto tan trágico que nos ocurrió en el mundo sobre la pandemia recientemente pues vivida, muchos de los programas de salud se deterioran, se pierden fortaleza y pues definitivamente nuestro programa de tamizaje nacional ha tenido también pues debilitamientos. Por eso es que estamos aquí todos unidos, sumando esfuerzos para que podamos seguir trascendiendo esta información, llevándola a todas las autoridades y bueno, empezar desde nosotros, saber también estudiarlo, saberlo como ahora lo estamos explicando, tener oportunidad para ampliar las pruebas en nuestro laboratorio, involucrarnos más. Si somos profes en alguna universidad, enseñemos tamizaje neonatal. Los chicos están muy olvidados, muy perdidos en la parte de la genética. Hoy va a haber un conversatorio acerca de involucrar a la materia de genética como parte de un programa de estudio de carreras del área de la salud. A veces son optativas las materias de genética y miren qué tan importante es esto. Entonces sí debemos de echar mano siempre en nuestra aportación que nos toque, sumar a que nuestro programa, a pesar del impacto que tuvo COVID para muchos otros programas, bueno, dentro de otros se fortalecieron, por supuesto, pero muchos se debilitaron y también pues es uno de los que han sufrido estragos. La siguiente. Esto desde marzo-abril, ¿se acuerdan que la Secretaría de Salud mantiene la aplicación de tamizaje neonatal? No se desaparece el programa, pero se deslinda la centralización del programa. Se hace necesario que todas las instituciones hagan fuerte sus propios programas dentro de la institución. Eso es una reestructuración. Hoy está un poco tomando forma, orden, pero el COVID pues sin duda que ha tenido pues debilitamiento de nuestro programa. En la siguiente, no está desaparecido, es un derecho al nacimiento y sigue, pero cada institución debemos de hacer fuerte esto. Concluimos entonces que los errores innatos son una causa importante de mortalidad a nivel mundial en la población infantil, que es necesario que las políticas se centren en una mayor capacidad de laboratorios para la detección y diagnóstico, para que abordemos también, bueno, todos los clínicos deben de estar presentes siempre en su historial clínico, investigar con sanguinidad y con mayor conciencia y conocimiento sobre la gestión desde lo que nosotros realicemos como tomadores de muestra, como analizadores de muestras o del análisis, responsables del análisis y responsables de la interpretación y la toma de decisiones clínicas. Y damos un aplauso porque este foro es en conmemoración del Día Internacional del Tamizaje Neonatal y es Guthrie el que se lleva nuestro aplauso, nuestro amor. Desde 1960, 63 años de existencia ya del tamizaje neonatal. Qué buen ojo, doctor Guthrie, tuvo en ese análisis como investigador, microbiólogo, desarrolla la prueba de inhibición bacteriana y de ahí todo lo que conocemos de tamizaje. ¿Por qué el 28 de junio se celebra el Día de Tamiz? Porque es el día del cumpleaños del doctor Guthrie. Ese día nació en 1916. En la siguiente, la Asociación Internacional de Errores Innatos del Metabolismo y de Tamizaje Neonatal implementan, estipulan el 28 de junio como Día Internacional del Tamiz. Y la intención es esto, los desafíos de esta intencionalidad internacional es fortalecer el perfil básico, a llevar a que los países amplíen sus perfiles para involucrar más enfermedades de las conocidas como raras
que frecuentemente se conocen como raras, pero colectivamente numerosas porque no se buscan, no se tienen presentes en la práctica clínica. Hay que fomentar colaboración, intercambio y mejores prácticas para mejorar el tamizaje de rutina y garantizar que se involucren otras enfermedades con evidencia científica, porque es toda una lista de características necesarias que las patologías deben cumplir para poderlas hacer parte del tamiz. No es algo fácil, pero se puede hacer y debemos de ir sumando esfuerzos. La tarea para que ya se vayan relajados son 7:16. Tarea para que se enamoren más de los errores innatos del metabolismo, vean 3 películas. Quizá ya las vieron. Milagro para Lorenzo. A ver quién en el chat me dice un punto extra. Abran su micrófono si se puede. ¿Qué enfermedad tenía Lorenzo? ¿Nadie sabe qué enfermedad tenía Lorenzo? Era un error en los fosfolípidos, ¿no? Sí, ¿y cómo se llama? Olvidé el nombre en este instante. Adrenoleucodistrofia. Ajá. Esa. Y esta también se acuerdan o se acordarán de la clase que vimos ahora, que es uno de los ejemplos de enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. Después, decisiones extremas. ¿Qué enfermedad tenían los hijos de Brendan Fraser, que ya no me sé su nombre en la película, porque Harrison Ford era el investigador? Una talasemia, un error en la hemoglobina, pero no me acuerdo cuál. No, es una enfermedad lisosomal. Ah, no, entonces no. Los hijitos. No. Paula tenía porfiria. Ahí van a aprender de porfirias en el libro de Isabel Allende. Enfermedad de Pomp. Decisiones extremas, y además está padrísima la película porque vemos cómo se fabrican las enzimas de reemplazo enzimático, cómo se fabrica este medicamento para poderlo aplicar en los pacientes. A 2 metros de ti, tan reciente en Netflix. La de fibrosis quística, sí. Eso, muy bien, excelente. Véanla de nuevo porque ahora con todo lo que ya aprendieron les van a caer muchos más 20. Entonces, bueno, hay maneras fáciles, ya les dejé esa información, creo que tan clara, de herramientas dentro de lo tecnológico, que ahora ya tenemos que echar mano de la facilidad que hay en Internet. Los amantes de películas, véanlas, y los que les gusta leer también. Entonces, bueno, empezando por, imaginen que ya tomaron la muestra. Ahora, ¿qué hacen con esa muestra? Porque si nos metemos a cómo se toma la muestra, vaya, es todo un tema. Imagínense que ya llegó la muestra, ya la tienen. Ya la obtuvieron correctamente. Ahora, un paso importante es el secado de la muestra. El secado de la muestra tiene que ser al menos 3 horas, 3 a 4 horas a temperatura ambiente. Ojo con esto de ambiente. Si tienen un área, ahora nuestro ambiente está tan caliente, acuérdense que nuestros laboratorios deben de tener temperaturas controladas. Generalmente estamos entre los 18 a 25 grados, es importante por lo que les digo de las enzimas, sufren los cambios bruscos de temperatura y humedad, hay que tratar bien a la muestra. No tocar los círculos impregnados, usar racks horizontales o superficies que nos permitan mantener el secado de manera horizontal a la mesa, como se ve aquí en esta foto. En esta foto ven el rack donde están las muestras de manera horizontal, sin que toque nada, las gotas o las manchas impregnadas en el papel. No utilizar nada para secar y obligar al secado, aunque tengamos velocidad. Dejen que la muestra se seca de manera normal, sin apresurarla, y evitar la luz directa. Nada es fotosensible, pueden ser sensibles a esos cambios bruscos, pero en realidad no hay analitos fotosensibles estrictamente, pero podemos mantenerlo en un lugar donde no le dé la luz, un cajón, una gaveta, un área donde sepamos que las muestras se están secando sin ningún peligro. Esto permite que
cuando el secado se realiza a tiempo, entonces seguro les ha tocado, o digamos que a una amiga de la amiga, o me han contado que las tarjetas se manchan con la sangre cuando la pestañita se cierra antes de que la muestra esté seca. Eso no es nada aceptable, porque sabemos que estamos retirando volumen de muestra y dejándolo pegado en el papel, en la cartulina que tapa las manchas. Entonces, esto es un error analítico. La conservación, si el envío no se realiza el mismo día, se puede conservar en refrigeración. Lo podemos conservar en un refri, en una bolsa que nuestro sistema de calidad saben que dicen, muestras de entrada, de salida, ¿se acuerdan? Las muestras de entrada, las que van a irse al laboratorio de referencia, las podemos dejar en una bolsa con desecantes. En ocasiones, bajo condiciones extremas, sí es posible congelarlas. Algunos de los estándares que vienen en los kits comerciales se congelan, pero no pasaría nada. La muestra, lo amigable de la muestra en papel filtro, porque no nada más es la aplicación en tamizaje, sino también en otros estudios moleculares, el beneficio del soporte en papel hace que los analitos se conserven a congelación y perduren por mucho más tiempo. Entonces, algunos elementos pueden no ser susceptibles. Hay que consultarlo con el laboratorio que analiza para corroborar esta información. Es importante que las bolsas contengan desecantes, que los desecantes son saquitos que permiten que se mantenga un ambiente estable o relativamente estable o controlado, que soporte esos cambios de temperatura y humedad. Y los desecantes son estos. Hay unos desecantes generalmente como estos. Este es el que comúnmente encontramos en nuestros empaques, pero pueden ser estos que desarrollan un color cuando se activa o se superó la humedad, o este que ya lo cuantifica. Este está muy finolis, nos puede costar un poco, pero vaya, es muy, muy, muy bueno tener este controlador de humedad, sobre todo en ciudades tan críticas de temperatura, y más ahora con nuestro clima tan caluroso. La conservación se puede guardar en aluminio, bueno, sí, está bien, ya perfectamente seco. Generalmente protegemos el papel filtro con una pestañita que trae las tarjetas, en papel sobre, o sea, en sobre de papel, o en una bolsa plástica, esto dependiendo de las condiciones del ambiente. Generalmente, si decimos es que va a sudarse la muestra ahí en la bolsa tipo Ziploc, pongamos saquitos desecantes, y si no es posible, en papel, en sobre de papel, está muy bien. Eso siempre hay que consultarlo con el laboratorio que procesa, cuáles son las condiciones que tienen ellos validados, controlados. Ahora, ¿por qué es importante que en el análisis nosotros evaluemos que la muestra viene en una condición adecuada? Porque a veces no nos vamos a enterar cómo maltrataron la muestra en la preanalítica, pero en el análisis nos damos cuenta, y esto es un experimento, bueno, una placa, un proceso que se realiza en donde ustedes ven los pocillos de reacción. Los primeros pozos son calibradores por duplicado y controles por duplicado, y esos son composiciones fijas. De ahí ustedes ven que no todos los pocillos tienen circulitos ahí. Esos son los confetis que les llamamos de las perforaciones del papel. Una muestra reseca o mal secada, una muestra no cuidada, van a ser piedras. Acuérdense que del tamiz cortamos un pedacito y lo sometemos a ciertos reactivos para que se humedezca y de la sangre se desprenda del papel. Prácticamente el papel queda blanco nuevamente después de que se sometió al análisis o al reposo en los buffers o en las soluciones especiales de los reactivos comerciales que hay. Entonces, generalmente nos damos cuenta que la muestra no fue conservada adecuadamente, en donde los confetis flotan y no se hidratan por horas. Se quedan ahí flotando, no se humedecen con la solución. Entonces, esto es un falso resultado. Imagínense que estamos cuantificando la enzima, la glucosa 6-fosfato. ¿Qué pasaría con un resultado así? ¿Eso qué sería?
paciente deficiente. ¿Pero por qué es deficiente? Porque no eluyó nada de la muestra. ¿Sí me explico? Con esto podemos entender qué tan crítico es el elemento preanalítico en nuestro análisis. Y por consecuencia, imagínense la trascendencia del clínico para interpretar la pérdida de tiempo de devolver al paciente a un segundo análisis o a una verificación de resultado, o que ya no confían en ese laboratorio y lo mandan a otro, y entonces se hace un tiempo interminable y el viacrucis empieza en la familia. Esto es muy importante hacer conciencia nosotros como parte del equipo de salud, que cuidemos cada una de las fases a las que estamos nosotros involucrados. Los que toman muestra, capacítense. Los que analizan, capacítense. Los clínicos, capacítense. Todos capacitémonos, y gracias siempre porque nos das la oportunidad de capacitarnos a través de estos foros, y yo soy muy feliz siempre de ser invitada. No sé, las personas que me preguntaron duditas por ahí, que les haya yo respondido algunas de ellas, creo que sí, y los que no, pues me pueden preguntar. En mi unidad de trabajo se colocan un topper con tapa en el refrigerador a 5 grados, ¿está bien? Recién tomado, Patricia Hernández, ¿se colocan en un topper pero ya secos? Patricia, si están secos, sí. En cuanto, ok, 2 horas de secado, acuérdense. Sugerencia, incrementa tus horas de secado. La guía de las LCI NBS 01 dice al menos 3 horas, 3 a 4 horas. Incrementa tu tiempo de secado, eso va a dar mucho más garantía de estabilidad a la muestra. Posterior al secado, entonces ya lo puedes guardar con desecantes, 2 o 3 saquitos de desecantes está muy bien. Pero si es una referencia de las LCI, 3 horas. Ay, muchas gracias a De Vega, y bueno, pues yo encantada, la verdad es que me apasiona el tema. Muchas gracias. ¿Y qué nombre de la guía otra vez? NBS. Pueden ir a la página de internet CLSI, NBS de Newborn Screening, eso es lo que significa NBS. Y de ahí consíganla, cómprenla, de verdad, exíjanla en su departamento de calidad o a su jefe inmediato, cómprenla. ¿Cuál sería el área más adecuada para el área de toma de tamiz? El área de toma de tamiz, de acuerdo a lo implementado por el doctor Guthrie, es talón. A veces, y esto es parte del foro que podríamos tener después, pero podríamos tener excepciones, sí, sobre todo en pacientes de bajo peso, prematuros, que también bajo ciertas condiciones clínicas, aquellos que están en UCIN. Vaya, se hace una lista de excepciones a la regla, pero nuestro día a día, la toma de la muestra es de talón. Hay que capacitarse para la toma, no le tengan miedo, y eso más adelante lo platicamos. ¿Qué tenemos que hacer para sumarle cosas positivas o potencia a nuestra lanceta? Porque generalmente dicen, la lanceta no sirve, me voy a avena. No, sí sirve la lanceta, de verdad. Hay que crear foros de capacitación en su institución para que tengan éxito en la toma de la muestra. ¿Cuántos días después del nacimiento es tiempo correcto para la toma de la muestra? Tercer día, 72 horas después del nacimiento. Y eso, acuérdese, hay tamizajes que se pueden tomar antes, a las 24 horas, y las guías lo sugieren, siempre que el tamizaje se realice con espectrometría de masas en tándem. Nuestra norma está diseñada para recursos un poco menos costosos, y los métodos no son tan sensibles. Por eso es que la metodología, aunque la norma no dice qué metodología implementemos al tamiz, pero los tamizajes generalmente en las instituciones se hacen con fluorometría, espectrofotometría,
colorimetría son métodos menos sensibles que masas, entonces por eso nos lleva hasta la 72 en el que el metabolismo del paciente está más activo, las concentraciones son más altas y los métodos pueden cuantificar pues mayores concentraciones y un valor adecuado. Son muchas preguntas y me encanta de verdad. Perdieron el miedo. A todo recién nacido se le realiza el tamiz en estado crítico, no dependiendo de la condición de ese estado crítico. Hay excepciones, en las guías lo recomiendan, de verdad búsquenla. Es, vaya, un tema amplio, pero cuando el paciente se estabiliza es posible que el tamizaje se realice o sobre todo en transfusiones se deben de tomar antes el tamiz. Buenas prácticas clínicas, si el clínico lo permite y siempre se acuerda, buenas prácticas clínicas antes de transfundir se toma el tamizaje y posteriormente se evalúa un segundo resultado. Es el resultado si la toma de tamiz fue en pacientes que están hospitalizados. Bueno, dependiendo y sobre todo si hay medicamentos involucrados, también es importante conocer que hay muchos medicamentos que interfieren en los resultados. Hay que conocer anticonvulsivantes, antiespasmódicos, antibióticos. Algunos de ellos interfieren en las pruebas de laboratorio y hay que tomarlo en cuenta. Tiempo correcto para la toma, ya dijimos que las 72 horas hasta el 5º día es lo que dice la norma, pero si un bebé se hace a los 6, 7 y 8 días o hasta el año, hay tamizajes tardíos, eso es importante también tomar en cuenta. La toma de muestra tardía hace que el valor preventivo del tamizaje se pierda. Si eso es un paciente desafortunadamente positivo para alguna patología, pues va a haber menos tiempo para poderlo rescatar y llevarlo a un tratamiento adecuado. Eso es lo que pasa con un tamizaje. No se le prohíbe el análisis o la toma de la muestra, pero también las guías nos dicen, bueno, un tamizaje tardío ya no puedes tomar de talón si es un niño que ya empieza a caminar. La toma de muestra de talón se evita y entonces se toman las muestras o los sitios alternos dependiendo de las circunstancias. Esto es ya lo que sale del estándar y del día a día o del ABC o del paso a paso, de lo que comúnmente ocurre en la población y de lo que para lo que fue creada la prueba. Creo que ya tengo las respuestas, pero con mucho gusto mi correo electrónico se los dejo, se los escribo para que me puedan mandar su pregunta si no la resolví y con mucho gusto les respondo. También, perdón que interrumpa, maestra Beatriz, justo sí. Vamos a tener disponibles las presentaciones, yo creo que se van a publicar a través de YouTube, entonces para que las puedan consultar en el futuro. E igual, pues ya veo que usted puso su correo también para que puedan estar en contacto con usted. Nosotros pues queremos agradecerle por su participación con tan valiosa información para todos nuestro público invitado. La verdad es que ha sido bastante informativa y nos ha ayudado mucho a entender muchas de estas enfermedades del tamiz metabólico neonatal. Le agradecemos extensamente y pues bueno, seguramente en el futuro haremos algún otro tipo de webinar, exacto, hablando de todos estos otros temas que se tocaron, sin embargo son muy cruciales, como la parte preanalítica, lo que es la toma de muestra, que es uno de los puntos más importantes. Lo organizaremos y probablemente en un futuro no muy lejano estaremos haciendo otra invitación a todas estas personas que están muy interesadas en estos temas. Encantada, yo, vaya, sí, me gusta mucho el tema. Gracias, Alejandro, por la invitación. Y bueno, y las siguientes ponencias también estarán muy interesantes. Aprenderemos más de las expertas que continúan en este foro. Por supuesto. Pues bueno, como parte de las actividades que estamos organizando en Laboratorio Siemta, el día de mañana nos estará acompañando la doctora Carmen Esmer y el día viernes, será un horario especial a las 10 de la mañana. Recordarles, estaremos hablando de las enfermedades del depósito lisosomal, atrofia muscular espinal e inmunodeficiencia severa combinada.
Agradecemos a todos su participación en este webinar y pues estén pendientes de las presentaciones de mañana. Mañana nos estamos viendo para la siguiente presentación. Nuevamente le agradecemos a la maestra Beatriz por su excelente presentación. Gracias, encantada, buenas noches a todos y esperemos saludarnos pronto. Muchas gracias, que tengan buena noche todos. Igualmente, gracias. Gracias.